Polvo y miseria, bienvenido y bienvenida esta tarde. Estamos celebrando la victoria de Jesucristo, puesto que Él venció, puesto que Él vino a perdonar. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es un simple tema, es toda una doctrina que se maneja en el cristianismo, no en todo el cristianismo, pero en buena parte de él. Paradójicamente, en este caso no en el catolicismo, que es la gran ramera y la madre de las rameritas, ¿verdad? Pero sí en el mundo evangélico. Es una doctrina, pues yo la considero muy demoníaca, lo cual es una redundancia, lo demoníaco es demoníaco, punto. Según esto, muchas iglesias, sobre todo en el mundo evangélico, manejan la idea, según ellos escritural, de que una persona que está convertida, que se ha arrepentido, que ha vuelto a Yeshua, que según ellos está caminando con Yeshua, no puede enfermarse, no puede padecer pruebas de tipo físicas, no puede enfermarse. Llegan al grado, estas personas, los dirigentes, los nicolaitas, los pastores en su propia opinión, de en un momento dado hasta de anatemizar a alguien que estaba o se creía estaba caminando con Dios y de repente cae en enfermedad. Le achacan que es por el pecado. O sea, en otras palabras, ellos argumentan que siendo imposible que una persona que ya está arrepentida se pueda enfermar, si una persona se enferma es porque está pecando. Y esto a mí me parece diabólico. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Vienes de librar un candado, ¿no? De romper un candado. Sí, por la gracia de Yeshua. Pues bien, gracias a Dios, en el andar que con este tema, pues es muy curioso porque... importante. Sí, yo creo que los que lo opinan así es porque se van al extremo. Si bien es cierto que hay mención de que en Juan 9 ya circulaba la idea de que por andar en pecado se podía incluso nacer enfermo, también es cierto que no se puede generalizar. El mejor caso que podemos ver que no puede ser así es que a pesar de que Pablo dice que hacía milagros extraordinarios por manos, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, aún así en la carta a Timoteo dice que a Tíquico dejó en Mileto enfermo. Así es, hay muchos casos para demostrar que esta idea es absurda. Sin embargo, por ejemplo, un versículo del cual se agarran ellos: si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo está en luz, está limpio. Ergo, según ellos, no te puedes enfermar. Sí, bueno, ahí hay que ver una perspectiva del hebraísmo del primer siglo, porque a lo mejor para el lenguaje occidental, el ojo bueno y ojo malo puede sonar como si fuera alguien que peca con la mirada. Sin embargo, en el judaísmo del primer siglo se decía que ese lenguaje se utilizaba para la gente que era tranza en los negocios. Decían que el ojo bueno era el que le pesaba lo justo a su cliente y el ojo malo era el que esperaba que se distrajera para quitarle peso y cobrarle de más. Pero en un sentido general, bueno, pues Yeshua nos ha revelado que pues la mirada humana, el ojo humano, es perverso. El ojo no se sacia de ver, de desear, de codiciar, de maldecir, de mirar con soberbia. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es si es cierto que una persona que está en santidad, en juicio, caminando, en amor, puede enfermarse, porque esto ha dañado y sigue dañando a muchos que creen realmente que porque pues tienen un llamado accidente, sabemos que no hay accidentes, como todavía hay culpas, como no hay sana doctrina, dicen Dios me está castigando por algo que estoy haciendo. Es un poco lo que trataron de hacerle ver a Job sus amigos. Sí, sin embargo, sí está muy al extremo esa postura, porque hay que recordar que hay 4 formas de estar enfermo. Una es por posesión demoníaca, como era el caso del epiléptico, que aunque dice que tenía esas convulsiones, pues el Señor reprendió a un demonio. Está también la causa hay virus en el ambiente, es algo natural en la atmósfera que
por cualquier bicho que entre en el organismo puede haber una alteración. Está también el caso de, por supuesto, de que si alguien anda en pecado puede ser causa de la consecuencia, pero estamos viendo que bajo a la luz de estas otras tres posturas junto con esta cuatro no es generalizar. Además hay que recordar al caso de Pablo, que él mismo decía a los Gálatas, a ustedes les hubiera gustado dar sus propios ojos, o sea que eso habla de que tenía probablemente una enfermedad en la vista a Pablo. Y también está el punto de que puede alguien que anda caminando en santidad recibir una prueba de enfermedad para que Dios sea glorificado en ella. Más bien esa es la postura adecuada y la que tiene consonancia con polvo y miseria. Yeshua ha revelado que para aquellos y aquellas que están caminando en santidad, si llegamos a experimentar alguna dolencia corporal, no son para nosotros enfermedades, sino justamente esto, pruebas. Sí, definitivamente. Es muy distinto, ¿no? Sí, e incluso, por ejemplo, en el caso de una enfermedad en alguien que camina en santidad, ahí puede ser también pueden haber varios motivos. Uno es para que no olvide que es polvo y miseria también, ¿no? El aguijón en la carne. Sí, para que también no mensajero de Satanás. Sí, y no se ensoberbezca de decir, no, pues como yo ando bien, hasta saludable estoy. Ya no fumo, ya no tomo. Así es, entonces otra cuestión que puede haber en este asunto es qué tanto a lo mejor por ese medio quiere que el Señor más le busque en oración o en estudio de la palabra. O sea, glorificado. Puede ser el caso de una persona que tiene plena comunión con Dios y no atraviesa esa prueba para más comunión, aunque siempre vamos creciendo en comunión, pero no porque algo esté fallando. Aquí el problema es que muchas personas que no tienen la sana doctrina completa bien, que están más o menos caminando con Dios, aunque ese término es muy vago, no hay seguir a Dios más o menos, o lo sigues o no lo sigues. Como todavía tienen esta idea de que Dios es castigador, entonces al primer padecimiento corporal se sienten culpables, experimentan sentimientos culpígenos, muy dañinos. ¿Qué les decimos a estas personas? Porque también son varios grupos, o por lo menos dos grupos de personas. Los que no están convertidos, o sea, los inconversos, y los ya convertidos, porque para los inconversos puede ser una forma de llamamiento, y de hecho lo es. Sí, incluso hay testimonios de doctores que cuando fallece el paciente le dicen a los familiares, seguramente por este medio el Señor los está llamando. Entonces sí hay una forma de tomar en cuenta que la enfermedad o la muerte a veces llega como ámbito que lo rodea, que ya reunidos todos escuchan el mensaje y los que han de obedecer al Señor por la fe sean alcanzados. Entonces en el caso por ejemplo de ellos que experimentan alguna culpa, vamos a empezar por ejemplo en el caso de los inconversos. Ellos están expuestos a los casos de una posesión demoníaca porque no se necesita decir... Nada más una cosa antes de que sigas, o sea, hablaste de tres tipos de enfermedades, pero siempre la enfermedad es pecado y nacimos enfermos. Sí, definitivamente, eso es algo que está explicado en Romanos 5, o sea, ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Enferma. Así es, entonces bajo ese aspecto, mientras no haya una redención que transforme a esa naturaleza caída por un nuevo nacimiento... Pero, perdón, aquí aguas, porque Yeshua no viene a regenerar la naturaleza caída. Más bien viene a vencerla y a darnos la nueva naturaleza. Sí, que es lo que a ese punto hay que llegar, que en Colosenses 3 por eso habla de revestirse del nuevo hombre. Entonces en ese aspecto hay una nueva, lo que es la redención, viene el cambio de aquella naturaleza que pecaba, que estaba hundida en maldad. Pero no es un cambio, ahí sigue estando. Sí, lo que pasa es de que al decir... Hay una victoria, ya hay una sumisión por parte de la criatura vieja hacia su creador, por el juicio hecho en la cruz por el Mesías. Sí, condenó a la carne en su carne. Es porque hay varios también pasajes que hablan la perfección total del ser humano va a estar hasta que estemos en su presencia. O sea, no hay una sanidad, ni control, ni santidad total mientras uno esté en la tierra. Pero por causa de que la criatura vieja sigue estando dentro de nosotros, aunque ya hoy sometida por gracia. Sí, definitivamente, incluso la misma carta de los Colosenses lo habla, le está hablando a la iglesia y sin embargo les exhorta a hacer morir el viejo hombre, es algo que está ahí en combate con la perspectiva de vivir conforme al Señor.
Entonces, en el caso del pueblo inconverso, que es los que no se han arrepentido para creer en Jesucristo, en Yeshua, el Mesías, ellos se encuentran a expensas de la posesión demoníaca porque no hay una cobertura de la sangre de Jesús que los cubra de eso. Están expuestos, como también los creyentes, a los virus en el ambiente, que eso identifica que cualquier persona se puede enfermar. Es un extremismo decir que porque alguien le dio una gripa está en pecado. Ciertamente sí es absurdo. También están, de alguna manera, todas estas circunstancias poniéndolas, las está organizando Dios para ver quién clama a Él. Sin embargo, en esa misma naturaleza caída es fácil que se confundan. Muchos sí encuentran a Dios por la fe y después de ser sanados le siguen, y muchos solo lo buscan por conveniencia para quedar curados y después volver a pecar. Tenemos los 10 leprosos. Así es, solamente uno, y hasta eso extranjero, fue el que llegó y regresó y dio gloria. Entonces ahí nos encontramos con que es un mundo y es una forma de que Dios puede estar llamando a estas personas para que se arrepientan de sus pecados y puedan conocer a Jesucristo. En el caso de... Primero que reconozcan sus pecados, porque ¿cómo me voy a arrepentir de lo que no reconozco? Sí, definitivamente el pecado tiene nombre y apellido. Entonces hay que... Mentir, es una juzgar a los demás, es una larga lista, pero citemos algunos. Sí, por ejemplo, los clásicos que son el homicidio, hablando externamente, y los internos son los del orgullo, la blasfemia, aún por el pensamiento. O sea, hay diferentes formas en las que el pecado se lleva a cabo. Entonces, partiendo de esas, lo que podemos también encontrar es que en el caso del creyente, del Hijo de Dios, el hecho de estar enfermo, eso involucra también pasar por una prueba. Entonces ya no es enfermedad, no le debe de llamar enfermedad. Así es, debe ser una prueba, un método. Ahí es donde el Señor puede estar trabajando, ya sea en su paciencia, o ya sea en que pueda ubicar bien que no somos Superman, que de alguna manera necesitamos de Dios. Sí, de todas maneras. Bueno, entonces, ya concluyendo esto, porque tenemos un minuto. Sí, hay un testimonio de una persona que era un misionero y siempre procuraba plantar iglesias con sana doctrina, levantar hermanos que siguieran predicando en donde él dejaba de llegar la obra, y sin embargo le dio cáncer en el cerebro. Entonces es muy curioso ver cómo una persona que servía a Dios en todo momento, de repente tiene una enfermedad llamada pues drástica. De las más letales. Así es. Y sin embargo a este hombre de Dios pues lo vemos aún en las predicaciones diciendo, cuando tocaba el tema, decía, es la enfermedad que el Señor permitió que me diera. Entonces lo tomaba. Mejor sería haber dicho, es la prueba, pero es que esto ya nos los dio a polvo y miseria. sí, ya esto ya es un lenguaje ya muy arraigado. Polvo y miseria, que es la piedra en tu zapato. Así es. Sí, definitivamente hay muchas cosas que hay que corregir en el lenguaje, porque la religiosidad y el lenguaje dominguero lo han acondicionado de una manera muy pues muy apegado a lo que ya no es, pero siempre se está acostumbrado a expresar. Y también preferimos a veces el concepto etimológico que el definitorio, ¿no? Sí, y eso es algo que también hay que corregir, porque la etimología va cambiando. Sí, y no todo es literal. Siempre se ha hablado de todo lo revela Dios, no hay nada que tenga que ver con interpretar ni nada de eso. Entonces este hermano pues perseveraba en lo que Dios le había encomendado hacer, en las obras de Dios en la tierra, aunque ya tuviera esta prueba en su cuerpo, y aún así él sirvió para testimonio de los doctores. Algunos de ellos conocieron a Dios a raíz de que su familia, cuando pasó a recoger el cuerpo ya muerto en el hospital, pues los doctores decían en qué creía o de qué se sostenía, en quién se agarraba para, siendo tan letal su enfermedad y siendo tan dolorosa en el órgano en donde estaba situada, pues muere lleno de paz. No se queja de dolores, no anda gritando como muchos otros enfermos, su semblante se ve tranquilo. Entonces es una oportunidad de testificar que el Señor tiene el control ante cualquier circunstancia. Así es, entonces pues deja de pensar, si estás caminando en santidad, que pues es imposible que te enfermes. Justamente, pues muchas veces Dios manda este tipo de pruebas, que esperemos que a partir de hoy ya no le llames enfermedad a lo que es una prueba. Y si estás en el caso de aquellos que juzgan a los demás hermanos, en este caso, diciéndoles que si se enferman es porque están pecando, pues deja de hacer esto.
porque el único juez es Yeshua. Sí, definitivamente. Acabamos de ver que aunque sí entra en una de las 4 motivos de estar bajo este mundo inconverso, enfermedad, mundo hijos de Dios, prueba, pues no es para generalizar. O sea, si bien es cierto que también en Primera de Corintios 11 dice que participar de la cena del Señor indignamente hace que muchos estén enfermos y otros hayan ya dejado este cuerpo. Entonces son pequeñas cláusulas dependiendo de los ciertos motivos, pero no hay que generalizar. Así es. Bueno, pues ya lo sabes, la enfermedad es el pecado. Si quieres sanidad, ve con Él. Él primero te va a dar sanidad, pero si insistes en la sanidad corporal, bueno, pues a lo mejor te lo va a conceder. No habrás ganado nada. Victoria pírrica. Mejor ve por salud espiritual con Yeshua Adonai. Hasta la próxima y inscríbete. Sí, porque también ciertamente hablando de enfermedad, pues a lo mejor la enfermedad en este caso es la mentira. En todos los casos. Sí, porque dice la Biblia que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces ese versículo tiene suficiente peso para ver que se camine en santidad, o no hay motivo para decir que toda enfermedad es causa de pecado, porque el Señor tiene como que su tabulador de decir tranquilos, ¿no? Conclusión, para los inconversos, las enfermedades es un llamamiento, una forma de llamamiento. Para los ya convertidos, no es más que una prueba. Por lo demás, hasta la próxima. Luisito, gracias. Las gracias a Yeshua. Los invitamos a que se suscriban a YouTube, SoundCloud, para que envíen sus comentarios y también reciban más temas. Envíen también sugerencias de temas. Así es, porque con la ayuda de Dios, algún día los vamos a hacer. Polvo y miseria desde San Peter.